tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días en esta fresca tarde de jueves, ya 25 de junio. ¿Quién diría? Estamos a punto de finalizar esta segunda semana de esta tercera fase de cuarentena inteligente. Muy clave todo lo que podamos lograr a partir de ahora y no hacer ese retroceso, como ya lo estoy repitiendo todos los días en cada espacio informativo que compartimos con ustedes. En este programa, en este primer bloque, vamos a hablar un poco del sector bancario, cómo están creciendo, cómo siguen los créditos a un banco en particular también, de lo que piensa la cuestión FOGAPI, cómo se da el perfil de riesgo, algunas que otras proyecciones personales de nuestro entrevistado en cuanto a los meses venideros de este 2020 y todo lo que depara a la economía nacional, ¿por qué no también? Antes de arrancar, saludo rápidamente a mi compañera Nadia Selvia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Súper bien, increíble nuestro país. Ayer teníamos un calor y hoy estamos con este fresco impresionante. Le doy la razón a todos los memes que suelen aparecer en las redes sociales. Un día en Paraguay increíble. Se fue el veranillo de San Juan, que aguantó un poquito. Totalmente especial para el pastel mandió y todo, y me imagino que habrás comido y también ustedes del otro lado. Pero bueno, arrancamos felices de este foro empresarial. Tenemos muchísimas ganas ya de conocer a nuestro primer invitado, David. Así que, por favor, si puedes proceder a la presentación como corresponde para poder arrancar esta nueva edición del foro empresarial. Así es, yo lo presento a él. Él básicamente ya es habitué de la casa, él conoce a 5 días también. Y bueno, le agradecemos este valioso tiempo que nos brinda el gerente general de Interfisa Banco, el señor Rafael Lara. Don Rafael, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia, a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Queremos ir conociendo un poquito de cómo está trabajando Interfisa en estos meses tan complejos para muchos sectores, tan clave también por el lado bancario. Y arrancar con esto, cuestión de créditos. ¿Cómo venimos con la concesión y en el caso hipotético de que se llegue a aprobar este proyecto que amplía el FOGAPI y el 90% de garantía? Digamos, ¿qué tanta cintura le va a dar a Interfisa para seguir trabajando con las MIPYMES o con las empresas que estén necesitando crédito actualmente? Sí, indudablemente el plan de negocio de todas las entidades financieras cambió por todo el evento que es de público conocimiento, todos los presupuestos, las expectativas que teníamos de crecimiento de cartera. No, definitivamente cambió, surgió este imprevisto que marcó pauta y definitivamente hizo que todas las entidades apuntemos a un esquema distinto y a fijarnos expectativas distintas a las que teníamos normalmente, ¿verdad? En ese sentido, las entidades, por un lado, nos abocamos a mantener nuestra cartera sana, por un lado, y por el otro lado, en la medida de las posibilidades y con los instrumentos que el propio regulador y otros organismos estatales iban brindando, poder ir acompañando a nuestros clientes, ¿verdad? Eso principalmente. Y cada entidad, a su vez, acompañando la medida de las posibilidades y atendiendo la misma estructura de su respectiva cartera. ¿Cómo va el refinanciamiento? Es una pregunta que muchas personas estarán haciendo seguramente. Y por otra parte, con respecto justamente a la tasa cero, le quiero consultar, ¿existe una posibilidad de que sea posible la aplicación de esa tasa cero también para poder ayudar un poquito a las MIPYMES? Sí, hay que tener en cuenta y hay que ser muy claro respecto a las expectativas que por un lado tienen los clientes tradicionales que tenemos las instituciones, particularmente Interfisa, una institución que siempre ha apoyado a las pymes y a las microempresas, pero en una coyuntura particular de incertidumbre en la cual estamos ante un evento que es transversal a toda la economía, que sabemos el impacto, pero quizás la incertidumbre principal que tenemos es el plazo de duración de las mismas, genera mucho recelo en cuanto a tomas de decisión. Nosotros fuimos una de las entidades que más apoyamos o que más utilizamos la figura del FOGAPI. Independientemente de eso, nosotros individualmente, fuera del FOGAPI, aproximadamente abarcamos a 22.000 prestatarios con nuevos créditos y refinanciación en torno a los 115 millones de dólares. Y dentro del FOGAPI fuimos las que más utilizamos, ¿verdad? Entonces afectamos a aproximadamente 400 beneficiarios, de los cuales de estos 400 beneficiarios el 70% eran microempresas. Y dentro de esto afectamos directamente
a 1.600 puestos de trabajo. Todo esto teniendo en cuenta del manejo responsable de los fondos. Hay que tener en cuenta que por un lado las instituciones financieras tienen un compromiso muy fuerte con sus respectivos ahorristas. En esencia, las instituciones financieras lo que hacemos es intermediación, es decir, captar ahorro a una determinada tasa y prestar nuevamente eso a determinada tasa. Nos gustaría acompañar y hagamos en la medida de las posibilidades con un criterio responsable de administración de riesgo en el otorgamiento de estos créditos, pero indudablemente cualquier tipo de gestión o intermediación conlleva también gastos administrativos, costos de fondeos, que los cuales evidentemente una tasa cero es difícil de pensar o de asimilar. Si bien, por ejemplo, en el caso del FOGAPI, apoya bastante el hecho que tenemos una cobertura de garantía actualmente al 70%, está el proyecto de ley de elevar al 90%, es interesante, pero hay que partir de la base que las instituciones financieras damos créditos con la intención de recuperar esos créditos, no con la intención de ejercer la garantía eventualmente, pensando ya de que ese crédito eventualmente va a entrar con algún tipo de inconvenientes. Sí. Pasando un poquito a otro tema, sin desviarnos mucho de Interfisa. Ayer, bueno, era noticia el nuevo cambio de directorio y queremos saber un poco cuál es el norte que va a tomar ahora, si cambia Interfisa o sigue exactamente igual con los planes que ya tenía en mano. No, definitivamente son procesos que se dan en cualquier institución, sobre todo con una larga trayectoria como tiene Interfisa, de 40 años. Entonces, procesos naturales de recambio institucionales. Siempre decimos nosotros que somos una institución que está apuesta al cambio, pero manteniendo su esencia, ¿verdad? Entonces, con ese criterio vamos a seguir honrando la historia de nuestros accionistas, de gente que nos precedieron en el cargo, y por eso mismo también iremos avanzando en procesos de cambio cada vez más profundos, atendiendo que el mercado en sí marca la tendencia. El año pasado justamente tuvimos conocimiento de que Interfisa pasó por un proceso de capacitación muy, pero muy importante ya para poder justamente afrontar los desafíos financieros. Y en este caso mi consulta es la siguiente: ¿todo lo aprendido justamente está sirviendo ya, o está dando sus resultados como tiene que ser? Es mi consulta. Sí, más que capacitación, nosotros estamos en un proceso siempre permanente de capacitación a nuestros recursos humanos. Entendería yo más bien que cualquier proceso de fortalecimiento institucional viene dado por la capitalización de la entidad en términos de apuesta de sus respectivos accionistas para que la entidad, en primer lugar, se proyecte hacia el futuro y tenga la capacidad de hacer frente a futuros compromisos y desafíos que le va imponiendo el mismo mercado. Entonces, creemos de que el proceso en el cual Interfisa cambió su esencia de entidad financiera a entidad bancaria ya se dio. Estamos con nuevos esquemas de trabajo, explorando nuevos segmentos de mercado y a través de eso también buscando nuevas líneas de ingreso en cuanto a negocios. Vuelvo a repetir, y en esta coyuntura lastimosamente se nos cambió, a todas las instituciones financieras nos cambió un poco el norte y tuvimos que replantear absolutamente todos nuestros respectivos presupuestos, y en ese punto principalmente la idea fundamental fue mantener la cartera sana de nuestros respectivos clientes. Por eso esta política intensa que tuvimos de ir acompañando con planes de refinanciación, no solamente dentro del esquema ofrecido por Fogapi, sino con clientes ya propios del banco, sin la garantía del Fogapi, pero con quienes tenemos experiencia de años y en los cuales podemos seguir apostando al financiamiento de nuevos créditos y refinanciamiento de los actuales. Sí. Rafael, para conocer un poquito, en estos meses me imagino también que abril y mayo fueron meses muy, muy complejos para todos los sectores en general. A nivel Interfisa, ¿cuáles fueron los productos más golpeados y cómo estamos actualmente a nivel de mora? No, indudablemente hay que tener en cuenta que más que abril y mayo,
todas las instituciones tuvieron algún tipo de impacto en cuanto a lo que fue el año pasado, un año relativamente malo para toda la economía, y el efecto en cuanto a clientes sufre algún tipo de rezago. Lastimosamente en estos últimos tiempos lo que hemos tenido fue una profundización en cuanto a la situación de ciertos clientes por todo esto, esta interrupción en cuanto al flujo de caja y el flujo de pago de estos respectivos clientes. Entonces, la mora fue bastante bien administrada y justamente para hacer frente a un eventual incremento de mora, lo que nosotros hicimos es utilizar planes de refinanciación a nuestros respectivos clientes y utilizar las mismas resoluciones que en este caso el ente regulador había quitado al comienzo de todo este tema de la pandemia, y utilizar eso para mantener los niveles y la categoría de nuestros clientes. La calificación, mejor dicho, de nuestros clientes. Sí. Importante también hacerte la consulta pertinente, ya que el Banco Central estaba mencionando acerca de una caída del 2,3%, siendo que en el sector privado hablan de que la caída es un poco más elevada. Ya quisiera conocer bien su óptica y su pensamiento con respecto a esto. No, definitivamente también varios sectores, por eso mencionaba que esto es un tema transversal, hay sectores que están mucho más afectados que otros y ahí es importante el papel contracíclico que va a cumplir el sector público en cuanto a obras de infraestructura para ir dinamizando o compensando de alguna forma la caída abrupta que han tenido muchos sectores, particularmente el sector servicios, ¿verdad? Vemos que otros sectores han sido menos afectados, como ser el sector ganadería y agricultura, están determinados, están afectados por otro tipo de situaciones que no tienen que ver con la pandemia, pero ya por coyunturas más internacionales de alguna forma, pero hay sectores que están más afectados que otros y definitivamente son aquellos sectores con los que estamos trabajando y que tienen algún tipo de impacto mayor con quienes estamos tratando de acompañar con productos a su medida. Rafael, ya para los próximos meses, ¿qué se viene con Interfisa? ¿Vamos a hacer mayor incursión en la tecnología? ¿El cliente ha cambiado de hábito definitivamente? ¿Y qué puede esperar de Interfisa a partir de ahora? De hecho, una de las cosas que nos deja como enseñanza todo esto es que la capacidad que tienen los clientes y el público en general de reinventarse, dadas las situaciones que condicionaron mucho su comportamiento normal, sus hábitos de pago, sus hábitos de compra. Y en ese sentido, todos tenemos que ir acompañando eso a través de canales alternativos de relacionamiento con clientes, para lo cual indudablemente la cuestión tecnológica es un factor predominante. Todas las instituciones, de hecho, estamos apostando a incursionar o a relacionarnos con los clientes a través de estos canales alternativos. Lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar estos procesos de relacionamiento con clientes, que es algo que se llegó para quedarse. Entonces, creemos que este segundo semestre va a estar más auspicioso, hay un cierto grado de normalización en sí de la economía, al menos esa es la expectativa que tenemos. Y detrás de todo eso apostamos a ir acompañando con los productos que ya tenemos y con nuevos canales de relacionamiento a estos clientes. Sí. Según la óptica que ustedes tienen, bueno, ¿en cuánto por ciento estaría afectada la economía de nuestro país hacia grandes rasgos, como usted está manejando, por supuesto? Desde ese lugar nos puede iluminar un poquitito. La verdad que es muy difícil predecir el impacto directo. Hay que tener en cuenta que el mismo Banco Central, el flujo de información que tiene es con un rezago importante, más aún en un momento de incertidumbre en donde la capacidad de captar información oportuna es un poco más complicado, ¿verdad? Es difícil predecir. Si vemos que el índice de actividad económica en términos interanuales se ha reducido. De alguna forma creemos que eso levemente se va a mantener, pero hay una expectativa positiva para el segundo semestre. Sí.
Sumamente importante tener en cuenta. Volviendo un poco a esta cuestión que yo suelo consultar a todos nuestros entrevistados, porque es un poco de la expectativa, de la incertidumbre que tiene el cliente del otro lado. Sabemos que ya de por sí el riesgo en otorgar un crédito está implícito al momento de que el banco tenga que analizar determinado perfil. Con esta coyuntura, todo se triplica, todo riesgo está duplicado, triplicado, y el banco de por sí no puede manejar esa plata del cliente, que bueno, plata de los ahorristas finalmente. En el caso hipotético de que se apruebe el FOGAPI el 90%, ¿realmente Interfisa podría tener, como preguntaba hace unos minutos, esa mayor apertura a otorgar créditos? No, indudablemente, siempre hacemos el cálculo del tipo de escenario, el tipo de clientes que pueden ser beneficiados con este tipo de garantía, y no me refiero solamente a los clientes del tipo de microfinanzas, pymes grandes inclusive, toda vez que siempre que el análisis del cálculo y el riesgo que se analice pueda acompañar o pueda aguantar el rigor del cálculo de expectativas de repago que tenga ese eventual crédito. Nosotros, como bien menciona, estamos entre las principales entidades que de hecho con la coyuntura actual ya estamos haciendo el usufructo del FOGAPI en las distintas modalidades que tiene. Indudablemente un 90% de cobertura da cierto grado mayor de confianza. Ahora bien, es bueno también mencionar que siempre la tasa límite está del 10 que impone para este tipo de garantías, muchas veces está en un punto en el cual las entidades no cubren el costo de fondeo, por así decir, de alguna forma, y por otro lado los mismos gastos administrativos que se incurren. Hay que tener en cuenta que gestionar un crédito, mantener una estructura, mantener ese relacionamiento con clientes implica gastos para las mismas entidades. Entonces, cualquier tipo de financiamiento tiene que ser acompañado por una tasa que de alguna forma implique el retorno de ese préstamo, ¿verdad? Entonces, ante una tasa mínima, apostamos a un criterio de riesgo en el cual aseguramos que se minimicen las eventuales posibilidades de no repago. Simplemente para redondear ese tema, Rafael, antes de pasar a otra consulta, ¿cuál sería el camino entonces que debe hacer o el microempresario o qué debería hacer el Banco Central, digamos, para que se den más alternativas o una herramienta un poco más viable? Mira, yo entiendo que es una pregunta difícil y esa es la pregunta que se está haciendo el sector público. Hay que tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo el Banco Central en cuanto a medidas que otorguen liquidez al mismo sistema. La liquidez está, contamos con liquidez. Lo que pasa es que muchas veces en este tipo de situaciones, en esta coyuntura, la tasa de riesgo es muy difícil de medir. Entonces, ante un ambiente de incertidumbre, ¿cómo acompañamos con una tasa mínima este tipo de créditos, ¿verdad? Independientemente de que hay que tener en cuenta o hacer comparaciones con otros países en los cuales los criterios en los cuales se utilizan o acompañan este tipo de iniciativas son distintas porque hay algún tipo de garantías por el lado del mismo tesoro para el repago, pero siempre es importante tener en cuenta que de alguna forma en estas circunstancias es difícil de medir la incertidumbre que tenemos. A mí me gustaría ser bastante positivo al pensar de que este es un esquema en el cual aparentemente es bastante ya distinto a las expectativas que tenemos, en que hay posibilidades, por un lado, de mejora de la economía y por otro lado, hay expectativas de que eventualmente haya algún grado en el cual el evento en sí, que implica la exposición en cuanto a los riesgos de salud y todo lo que ello conlleva, también está bastante contenido aparentemente. Eso genera algún tipo de expectativa siempre en los agentes y hay que tener en cuenta que con todas estas fases que se fueron abriendo, de alguna forma también hay cierto grado de normalización de algunos sectores y no estamos en lo que estamos 2 meses atrás en un nivel cero de actividad económica prácticamente por la nula actividad que existía. Sí. Bueno, por un lado le quiero hacer 2 consultitas. ¿Sí? Quiero saber si de por ahí en estos meses surgió algún tipo de producto especialmente pensado ya
para la pandemia, por un lado, y por otro lado, quisiera consultarle cómo tuvieron los depósitos en estos meses de aislamiento puro y actualmente. Sí, de hecho nosotros sacamos productos muy específicos en el marco de las resoluciones del Banco Central, de las líneas que otorgó la misma Agencia Financiera de Desarrollo, que hizo un tremendo esfuerzo también para facilitar y para de alguna forma reducir esa incertidumbre de las cuales estábamos hablando. Esas líneas están vigentes. Nosotros, como les mencionaba anteriormente, fuimos un poco más allá y hemos acompañado ya con créditos fuera de la misma garantía del FOGAPI con aquellos clientes que ya teníamos algún grado de experiencia positiva con los mismos. Entonces, en ese sentido, hemos acompañado y hemos ido un poco más allá, ¿verdad? Y en cuanto a lo que mencionabas posteriormente, estamos ahí con un nivel de depósitos totalmente aceptable. Creemos que no ha surgido ninguna variación. Es más, tenemos un crecimiento en cuanto a depósitos de clientes. Lo que estamos buscando es tener alternativas de financiamiento que de alguna forma puedan ayudar a esa rentabilización en cuanto a captaciones de depósitos. Rafael, finalmente aprovechando y agradeciendo tu tiempo, nos quedan 2 minutos. Si podemos hacer este ejercicio de dejar un pequeño mensaje para la teleaudiencia de cómo Interfisa va a seguir trabajando en estos meses y lo que el cliente puede esperar ya de su banco de preferencia. No, que indudablemente vamos a seguir acompañando. Interfisa tiene una trayectoria y un relacionamiento con muchos clientes antiguos de varios años, no solamente por el lado de captaciones, sino también por el lado de los depósitos de los préstamos que estamos haciendo. Creemos que hemos acompañado en la medida de nuestras posibilidades con un criterio de mucho respeto y mucha responsabilidad por el lado de nuestros depositantes, a nuestros clientes de la punta activa, nuestra cartera activa, hemos acompañado. Y como les dije anteriormente, creemos también de que en esta segunda etapa vamos a iniciar un proceso mucho más activo de crecimiento en cuanto a cartera de crédito para los distintos sectores, ya sea empresas, sectores corporativos, micro y pequeñas empresas también. Entonces, somos mucho más positivos respecto a lo que se viene en este segundo semestre del año y sobre eso vamos a seguir apostando nuestro lineamiento. Tenemos un presupuesto más agresivo para este segundo semestre y la idea es que vamos a seguir estando cerca de todos nuestros clientes. Excelente, excelente. Rafael, muchísimas gracias. Agradecerte este tiempo. Estamos conociendo un poco más a profundidad de las estrategias, las herramientas que va tomando Interfisa para hacer frente también y dar una mano, ¿por qué no?, a los clientes en una etapa tan compleja que estamos atravesando, pero definitivamente va a ser pasajera. Nos va a dejar enseñanzas, pero bueno, la idea es poder salir adelante todos juntos. Muchas gracias por este tiempo, Rafael. Gusto, a sus órdenes y bueno, ya oportunamente nos estaremos viendo, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias. Nadia, tenemos que hacer la pausa. Totalmente, pero quédate ahí del otro lado que este foro empresarial continúa. Pausa y ya volvemos. Que en aquel entonces costaba bastante. Entonces ambienté un espacio. Le gustó tanto a los invitados. Habilitar tu billetera. Mensaje con tu clave y tu billetera ya está activa. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal.